Eso es lo que nadie te cuenta de entrenar a fuerza. Literalmente llevo 9 años entrenando, hace aproximadamente 5 que entreno a fuerza. Y hubo un problema que ya llevo tiempo cargando, el cual no he visto absolutamente nadie en el mundo que te lo comente. Y si lo comentan es muy por encima, pero es un problema real, es un problema serio y te lo quiero comentar el día de hoy. Todo comenzó cuando hace 3 años yo no veía resultados en el gimnasio, me sentía estancado y tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Tengo que ir por todo, tengo que literal, pues ahora sí que reflejar quién soy, mi manera de pensar y empecé a meterle más peso. Empecé a entrenar fuerza, empecé a hacer menos repeticiones pero con muchísimo más peso y al principio me empecé a sentir bien, incluso me sorprendí en cuanto me di cuenta que era más fuerte de lo que yo creía que era. Entonces hubo un momento en el que, ¿qué pasa? En una semana le meto, por ejemplo, 20 kilos en bíceps, es un decir. Y la siguiente semana 25, en 2 semanas 30, 3 semanas 35. Empieza a convertirse en un problema cuando te das cuenta que te estás yendo más allá de sí, tus límites y creemos que estamos progresando. El problema viene cuando después de un tiempo de exigirle tanto al cuerpo y de no darle descanso, porque nuestro ego nos dice no descanses, simplemente continúa, viene el problema y es las contracturas, las lesiones y aún peor, lesiones las cuales pueden llegar a ser irreversibles. En mi caso, te voy a contar cuál creo que es el ejercicio que más me lesionó y es la prensa. Yo en prensa era mi destructor de piernas, mi forjador de mentalidad, el métele más peso y más peso y si puedo un disco más, échale. Y es más, hoy sabes qué, hoy me vengo a romper, métele dos más. Y volteas a ver a todo el mundo y dices, no, es que ese güey nomás le mete dos y yo le meto seis y yo le meto ocho en cada lado. Y empecé a meterle, a meterle, a meterle, a meterle. Y en poco tiempo progresé muchísimo. ¿Qué pasa? Que hubo un momento en el que empiezo a resentirlo en la espalda baja. Empiezo a sentir como el cuerpo ya no me respondía de la misma manera. Empiezo a sentir como en lugar de preferir la técnica, empezaba a preferir el peso. Y entonces pasa que cuando hago la prensa, empiezo a sentir más mi espalda que las mismas piernas. En muchas ocasiones comienzo a usar faja, tengo personas en mi alrededor que me están corrigiendo la postura, pero todo estaba perfecto, aparentemente perfecto. Mi postura era buena, tenía la faja para protegerme, había personas alrededor por si acaso llegaba el fallo, me levantaba la prensa y aún así comencé a resentirlo. Pasa un punto en el que digo, güey, ¿sabes qué? Creo que esto ya no es saludable, esto no está siendo bueno. Y hoy, años después, dije 5 años con el inicio del video de que empecé a entrenar fuerza, pero realmente creo que fue hace 3 años. En 2019 empecé en el gimnasio, realmente no empecé entrenando fuerza, empecé entrenando más hipertrofia o resistencia, más series, ya sabes, lo típico de más series, perdón, más repeticiones, menos peso. Pero fue hace realmente 4 o 3 años que empecé a meterle bien duro. Y te digo, empezó a priorizar el peso, el ego, obviamente el ego es el enemigo. Porque yo le comentaba a mi novia, a ver, yo quiero hacer videos hablando quizá de mi cambio físico, de mi mentalidad, del fitness, de cómo construir el físico. Y le digo, el problema es que ¿qué le enseño a la gente? Entrenar fuerza, pero que ese entrenar fuerza se convierte en un mayor problema, en lesiones, en un ego elevado, que lo único que quiere es sentirse validado, sentirse bien consigo mismo, cuando en el fondo se está chingando su cuerpo, eso deja de ser saludable. Mucha gente no te comenta esto y eso te lo tengo que decir. La mayoría de personas que están en el gimnasio, aunque tú las veas fuertes, no son saludables. Ya sea porque se comen cosas que no deben de comer, ya sea porque literalmente comer en exceso también estando en volumen es malo incluso para tu hígado, ya sea porque estás cargando peso muchísimo más de lo que deberías cargar y eso va a ser lesivo para tu salud. O sea, literalmente tener un cuerpo de lo que nos venden en todos lados, de lo que sería saludable como el fisiculturismo, no es saludable. Es literalmente solo estética, pero no es saludable. Yo reconozco y sé que mi físico y mi cuerpo no estoy saludable. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando empiezo a entrar en volumen también, esta es otra parte, ahorita vuelvo a hablar de los pesos, pero otra de las cosas que empiezo a ver cuando entré a volumen serio, porque hace un año yo tenía mucho esta parte de que estaba muy flaco. Por aquí te dejo una foto. Después de haber bajado de peso me puse flaco y duré como 5 años sin resultados. Me sentía frustrado, me sentía así de que, güey, no progreso.
empecé a entrar en definición, pero un día me dije la verdad, dije, güey, ¿para qué quiero marcarme si no tengo músculo? ¿Qué voy a marcar? ¿Puros huesos? ¿Un hueso con retazo? Entonces tomé la decisión de meterme a volumen. Y sí, dicho y hecho, en menos de un año construí muchísimo músculo. Me empecé a poner muy fuerte, empecé a ver por fin los resultados. Es como decir, ¿dónde estuvo todo este tiempo esto, no? El problema venía cuando, obviamente, al comer de más, comer muchísimos carbohidratos en todo el día, me empiezo a sentir súper cansado, muy cansado, durmiendo prácticamente todas las horas libres que tenía, sintiéndome sin energía, sin ganas, con poca claridad mental. O sea, son cosas que muy pocas personas se sinceran contigo. Todo el mundo quiere el físico, pero nadie te dice de los efectos secundarios, nadie te dice el precio a pagar. Porque sí, si tú quieres un físico saludable, realmente un físico saludable requiere de masa muscular, pero tampoco requiere que tengas masa muscular en exceso, porque eso tampoco ya es saludable, porque también no tienes movilidad. Un físico saludable es un físico atlético, que puedes moverte realmente. Y hoy en día me cuesta ir al gimnasio y cargar los pesos de antes. Ahorita ni de pedo cargo ya los pesos que cargaba antes. Eso le tengo que dar las gracias a mi novia. Ella ha sido muy insistente conmigo en bájale a tu ego, bájale a los pesos, porque va a llegar un punto en el que ya no te puedas mover. ¿Y qué va a pasar? Vas a perder lo que amas, vas a perder lo que has construido solo por ego. Y realmente pues sí, hay que dejar el ego a un lado, hay que dejar eso. Realmente también corrigiendo la técnica, que es una de las cosas que también te quería comentar en el primer punto. Cuando empiezas a cargar peso de más, me acuerdo de una frase que me decían en el entrenamiento de fuerza. Me acuerdo de una persona que una vez vi que seguía mucho, que entrenaba fuerza, y que dije, güey, ese era mi lema. Decía, en la fuerza no importa la técnica, solo importa que lo muevas. Y yo decía, sí, cierto, güey, a mí no me importaba la técnica, pues con que lo pueda mover, eso es todo lo que voy a hacer, güey. Y me acuerdo que esa era mi excusa para cuando alguien llegaba y me decía, güey, te estás haciendo mala técnica. Y yo, ¿qué decía? ¿Sabes qué? Pues, güey, voy, ¿de qué te ríes, amor? Oh, no sé, mi novia se está riendo ya de no sé de qué. Me escuchó decir algo, no sé ni qué pedo, pero bueno. Empiezo a pensar de esa forma, güey, y pasa que obviamente mi ego estaba muy elevado en decir, yo puedo tanto y tú no, güey. A mí no me importa la técnica. Llegué a pensar de esa forma. Tiempo después, eso me empieza a cobrar factura. Me empieza a cobrar factura ¿en qué? ¿En qué sentido? En que, güey, obviamente al no corregir tu técnica, tu espalda empieza a resentirlo. También la parte de dormir, yo dormía en una muy mala postura. Duermo muchas veces de lado, así como girado, güey, como un churro, no sé qué pedo, no sé cómo decirlo. Y de esta forma mi espalda se sigue lastimando. Súmale que le metía muchísimo peso en prensa, súmale que le metía muchísimo peso en peso muerto, súmale que le metía muchísimo peso en la espalda, súmale que le metía muchísimo peso en bíceps, tríceps, en todo. Se me mete la carga de mi espalda, güey. Y sí, reconstruí mucho músculo, sí, pero realmente mi cuerpo empezó a resentirlo y esto es lo que nadie te dice. Así que si quieres que te hable de la verdad, si quieres escuchar las cosas que nadie te cuenta allá afuera, quieres empezar a ver realmente el precio a pagar y quieres entrenar de una forma consciente y saludable, dale a suscribir o sígueme si es la primera vez que estás por aquí. Nos vemos en el próximo video.